A continuación, hablaremos sobre la ejecución del proyecto de mantenimiento y modernización de la planta física de las casas fiscales del personal militar de la Armada Nacional en la guarnición de Puerto Carreño. Este proyecto es realizado por Paula Andrea Angarita Rodríguez, María Claudia Jaime Clavijo y Franci Karina Sotelo Colorado. Con la implementación de este proyecto se busca realizar un proceso integral de reconstrucción de las casas fiscales, donde se modernizará la infraestructura con el fin de optimizar la habitabilidad, funcionalidad, seguridad y sostenibilidad ambiental de este grupo de casas, el cual este proceso busca generar espacios con altos estándares de calidad y confort para sus habitantes, logrando así conservar el patrimonio en el tiempo. Cuando hablamos de la administración de la calidad del proyecto, estamos hablando de la satisfacción de las partes interesadas que contrataron la ejecución del proyecto. Para esto es necesario conocer claramente las necesidades y las expectativas y la calidad que tienen los interesados al finalizar el proyecto. Para lograr la satisfacción del cliente es necesario identificar los 3 procesos de gestión para la calidad y el proyecto del mantenimiento y modernización de la planta física de las casas fiscales del personal militar de la Armada Nacional en la guarnición de Puerto Carreño. Manejaremos los siguientes. Primero, la planificación de la calidad, realizando la planificación, identificando cuáles son los estándares relevantes de este proyecto y cómo se pueden satisfacer para lograr el cumplimiento de los objetivos. El segundo es el aseguramiento de la calidad, evaluando de forma periódica los avances del proyecto, y así vamos a asegurar la satisfacción de los estándares de calidad preestablecidos por los stakeholders. Tercero, el control de calidad se logrará controlando y monitoreando los resultados del proyecto periódicamente, y así conocer si se está cumpliendo con los estándares de calidad y nos permitirá identificar lo que es necesario eliminar, que puede llegar a ser no satisfactorio para el cliente final, hablando ya de la ejecución del proyecto. Por otra parte, durante la ejecución del proyecto realizaremos revisiones de calidad periódicas, donde analizaremos la causa raíz del problema, propondremos soluciones con una prueba piloto en cada uno de los casos, evaluaremos si el piloto funciona para la estabilidad, ajustes o la cancelación del mismo. Es muy importante mantener y minimizar las variaciones dentro de la ejecución del proyecto para mantener la satisfacción del cliente. También manejaremos entregables conformes a los requisitos de los interesados, los que son aptos para el uso. Manejaremos también la prevención, manteniendo los errores fuera del proceso. Manejaremos recursos apropiados para gestionar la calidad y alcanzar de esta manera el éxito del proyecto, minimizando cualquier imprevisto que se presente. Es importante tener en cuenta que la calidad del proyecto no es necesario incorporarlo cuando ya está en ejecución, todo lo contrario, la calidad del proyecto debe ser planeado, es decir, que se encuentra durante la etapa de diseño y se incorpora en el momento del comienzo desde la planeación del proyecto. Es decir, que en este proyecto nosotros comenzamos a planificar la gestión de calidad desde el acta de constitución del proyecto, definiendo los criterios y los objetivos medibles de cada uno de los requisitos. Lo planeamos a través de la gestión de los requisitos, la línea base del alcance, los documentos, es decir, la trazabilidad, los interesados y los factores de riesgo que podemos llegar a tener durante la ejecución del proyecto. Para obtener un control de calidad óptimo, utilizaremos un conjunto de técnicas y actividades operativas que nos permitirán verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos desde el inicio del proyecto. Para el control de calidad manejaremos insumos controlables, productos o procesos identificados,
definiendo características deseables del producto y de cada uno de los procesos que manejaremos. Definiremos el nivel mínimo de calidad aceptable. Esto obtenido a través de estudios comparativos, tormenta de ideas, entrevista y juicio con expertos. También lo manejaremos identificando insumos incontrolables que podrían afectar o impactar ampliamente nuestro proyecto, definiendo la respuesta deseada en caso que varíe en alguno de nuestros factores que no podamos controlar en la ejecución del proyecto. Las actividades que manejaremos para el control de calidad dentro del proyecto y en su ejecución serán la validación, confirmando que los suministros sean los específicos, que cumplan con lo establecido. La verificación, que no es más que un seguimiento y medición de los procesos, es decir, la verificación como la comparación de los diseños, cómo los pensamos entregar y que queden lo más real posible, es como lo que se les ofreció a las partes interesadas, realización de pruebas de los insumos que vamos a utilizar, la revisión de la documentación que se debe tener, como los manuales que se van a entregar, y por último la revisión, que es el asegurarnos que sea adecuado y eficiente con cada uno de los objetivos que establecimos para la entrega del proyecto. Como lo sabemos, el éxito de todo proyecto es una efectiva comunicación dentro de todas las partes interesadas. Es por esto que nosotros trabajaremos arduamente en una comunicación efectiva y asertiva en todas las partes interesadas. Por eso hemos creado un plan de comunicación eficaz, lo que nos permite mejorar el proceso de comunicación con el intercambio de la información dentro de las personas involucradas en el proyecto. Y principalmente identificaremos las necesidades de información de los interesados, definiendo oportunamente los elementos principales del plan de comunicación, gestionando y comunicando el estado del avance del proyecto en cada etapa que se requiere. Cada una de las personas que están involucradas dentro de este proyecto están en la capacidad y en las condiciones de enviar y recibir información oportuna y de manera eficiente en el momento indicado. Además de esto, deben comprender eh, que es necesaria la comunicación efectiva, puesto que esto puede afectar el proyecto y el resto de los involucrados. La planificación de las comunicaciones en el proyecto se definirán los destinatarios de la información, cuándo la necesitan y cómo debe entregárseles para que podamos tener un efectivo plan de comunicaciones. En cuanto a la distribución de la información, se logrará que la información necesaria cuente de manera disponible para los interesados en el tiempo y la forma establecida. En cuanto a la información de los resultados, se llevará sobre el avance del proyecto con el fin que los interesados sepan cómo se están utilizando los recursos asignados. También se enviarán informes de avance según lo estipulado. Y por último, la gestión de los interesados, que el líder de proyecto debe manejar de las necesidades de los interesados y resolver los problemas que se lleguen a presentar por causas provocadas que no se hayan estimado durante la ejecución o la planeación del proyecto. Como hablábamos anteriormente, el plan de comunicaciones tiene como resultados todos los documentos que se manejarán con distinto tipo de información y a distintas personas. Es decir, que entre estos estamos hablando del acta de constitución del proyecto, la descripción del proyecto y cada uno de los entregables en diferentes etapas, la documentación técnica, agendas de trabajo que se manejarán con diferentes personal, tanto interno como contratistas, los presupuestos
que se van a contemplar, a manejar, la matriz de responsabilidades de cada una de las personas involucradas en el proyecto, las normas para controlar la calidad y los reportes de avances del proyecto, entre otros documentos. En algún momento hablábamos de manuales, de actas eh, para futuras reparaciones. Todos estos documentos lo estamos contemplando en este plan de comunicaciones. Manejaremos también un registro de novedades donde vamos a documentar y registrar cada uno de los conflictos que van apareciendo durante la ejecución del proyecto y que no se hayan contemplado. Para esto, podríamos asignar a una persona responsable para que busque la solución dentro de una fecha establecida dentro de los rangos que tenemos de tiempos límites para poder dar solución y poder documentar. ¿Esto de qué nos servirá? Para poder tener el registro de estas incidencias cuando tengamos ya el final del proyecto. La gestión de recursos es una de las primeras y más importantes fases del proyecto. Al tratarse de un proyecto de mantenimiento y de modernización de viviendas fiscales, hemos tenido que planificar muy cuidadosamente la adquisición y la distribución de los recursos humanos, materiales y financieros que son necesarios para garantizar que la renovación se realice según los estándares de calidad. Comenzando por la planificación de recursos, hemos identificado las principales necesidades del proyecto. Están los materiales de construcción para la renovación de las casas fiscales, los equipos que necesitaremos para mejorar la eficiencia energética y los profesionales que van a trabajar en la obra. El proyecto se va a llevar a cabo en varias fases, por lo que cada fase ha sido evaluada para estimar cuántos y qué tipo de recursos van a ser requeridos en cada momento. En el paso de estimación de recursos de las actividades, sabemos que cada tarea de modernización tiene una serie de requisitos específicos. Por ejemplo, para la renovación de la red eléctrica se estima la necesidad de cables, interruptores y de otros materiales específicos para esa área, además de contratar personal especializado. También, por ejemplo, en la modernización de los baños y cocinas se requieren materiales de buena calidad y que cumplan con las normativas específicas en cuanto a pisos y la durabilidad. Todo esto se estima con base a los planos detallados del proyecto y esto nos permite prever con precisión los recursos necesarios para cada fase. Una vez ya se hizo la identificación y la estimación de los recursos, se pasa a la adquisición de los mismos. Teniendo en cuenta que el proyecto se va a ejecutar en Puerto Carreño, que es una zona remota, se planea con antelación la compra y el almacenamiento de los materiales que podrían tardar un tiempo de entrega largo. Además, se considera la contratación de proveedores locales que pueden ofrecer materiales de calidad, pero también se tiene en cuenta las limitaciones logísticas que tiene esa región. La contratación de personal especializado en áreas clave como por ejemplo lo que es electricidad, fontanería, tecnología, también se lleva a cabo en esta fase. Es importante que todos los contratistas y proveedores sean seleccionados no solo por calidad, sino también por la capacidad de cumplir con los plazos y el presupuesto, reafirmando la ubicación en la que se va a ejecutar el proyecto. El siguiente proceso es el desarrollo del equipo, que es una fase importante, teniendo en cuenta que la ejecución de la modernización y el mantenimiento de las casas fiscales requiere un equipo diverso de profesionales que estén capacitados y además que conozcan sus funciones específicas dentro del proyecto. Además de los técnicos, es necesario contar con personal de apoyo como operarios y coordinadores de la obra. Y también debe haber una capacitación continua en seguridad laboral y en normativas vigentes, que es una prioridad, teniendo en cuenta que las condiciones de trabajo en la zona pueden presentar desafíos adicionales. Puerto Carreño tiene un clima cálido y lluvioso y podría afectar la ejecución de ciertas actividades, por lo que la seguridad es una prioridad. En la dirección del equipo, es importante que el equipo de trabajo se mantenga enfocado y comprometido con el cumplimiento de los objetivos. ¿Esto qué implica? Implica la coordinación constante entre los diferentes grupos de trabajo, tanto en campo como en la parte administrativa, para garantizar que se cumpla con los tiempos y el presupuesto.
Entonces, para esto se establecerán reuniones periódicas de seguimiento donde se discutirán los avances, las dificultades encontradas y las posibles soluciones. Y pues se espera tener una comunicación constante que es clave para asegurar que todos los recursos se utilicen de manera eficiente y que el proyecto avance sin contratiempos. El último proceso es el control de recursos, que es crucial para asegurar que no se presenten desviaciones del presupuesto y que los recursos se utilicen de una forma eficiente. Entonces, para esto implementaremos herramientas de seguimiento de los recursos para monitorear el uso de materiales, la contratación de la mano de obra y los tiempos de ejecución. El control también va a incluir la supervisión de la calidad de los trabajos. Entonces, a medida que se vayan realizando las actividades, se va a verificar los estándares de calidad para asegurarnos de que todo se haga según lo planeado. Este control lo que va a hacer es que va a permitir detectar a tiempo cualquier desajuste y seguidamente realizar las correcciones necesarias. La gestión de riesgo es un componente esencial de este proyecto, porque como en cualquier proyecto de infraestructura, existen varios factores que pueden poner en riesgo su ejecución. En este caso, los principales riesgos que se han identificado son logísticos, técnicos y climáticos. En cuanto a logísticos, está relacionado con el transporte de materiales y la disponibilidad de la mano de obra calificada. En los técnicos están los posibles hallazgos imprevistos en las estructuras y los climáticos son las lluvias intensas en la región que pueden generar el retraso de alguna actividad. El primer paso es identificar los riesgos. Con el equipo de trabajo se hizo un análisis exhaustivo en el que se pudieron identificar varios riesgos potenciales, de los cuales los más relevantes fueron el retraso en la entrega de material. Puerto Carreño tiene dificultades de acceso durante las temporadas de lluvia y esto afecta al transporte de materiales de construcción y de equipos. La escasez de la mano de obra calificada. En una región como Puerto Carreño puede haber limitaciones en cuanto a la disponibilidad del personal especializado en áreas como la electricidad o los sistemas de eficiencia energética. Condiciones climáticas. Las lluvias y el calor extremo pueden generar riesgos en las condiciones de trabajo y afectar la programación de las actividades. Y a su vez, para cada uno de estos riesgos, se desarrollaron estrategias para mitigarlos de una manera proactiva. En segundo lugar está el análisis cualitativo de los riesgos. Entonces, con base en la probabilidad e impacto de los riesgos, se realiza un análisis cualitativo que nos permite priorizar los riesgos. Por ejemplo, el riesgo de demoras en la entrega de material se clasificó como alto impacto, ya que puede retrasar varias fases del proyecto y esto afecta tanto los costos como el tiempo de ejecución. Por otro lado, el riesgo de la escasez de la mano de obra tiene un impacto moderado, porque se puede abordar contratando más personal o ajustando los tiempos de ejecución. En tercer lugar está el análisis cuantitativo de los riesgos. Se realizó el análisis cuantitativo asignando probabilidades numéricas a cada riesgo para medir su posible impacto en el proyecto. Por ejemplo, hemos estimado que hay un 40% de probabilidad de que el retraso de los materiales afecte el cronograma, lo que puede implicar una extensión de 2 a 3 semanas en el plazo de ejecución. Y este análisis nos ayuda a asignar recursos adicionales a las áreas de mayor riesgo y a preparar un fondo de contingencia para cubrir los posibles costos adicionales que se generen. Ahora viene la planificación de la respuesta a los riesgos. Con los riesgos identificados y analizados, ya entonces se planificó respuestas específicas para cada uno. Por ejemplo, para los retrasos en la entrega de material, se establecen acuerdos con varios proveedores y rutas alternas de transporte. Para la escasez de mano de obra calificada, se considera la contratación del personal de reserva. En cuanto a las condiciones climáticas, se diseñó un calendario flexible y ajustable que permite alterar las actividades según las condiciones climáticas. Por último está en la implementación de las respuestas a los riesgos. Entonces, se van a llevar a cabo a lo largo de todo el proyecto con un seguimiento constante.
La clave viene siendo la adaptabilidad y la capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto. Además, se van a implementar reuniones periódicas de revisión para evaluar cómo están funcionando las estrategias de mitigación y hacer ajustes cuando sea necesario. Gestión de las adquisiciones. Teniendo en cuenta lo que dice Yedo, gestionar las adquisiciones está centrado en el proceso de planificación, desarrollo o monitoreo de la contratación de los distintos bienes y servicios involucrados en los proyectos. El PMBOK resalta que esta gestión es crítica porque puede llegar a ser muy vulnerable con los inconvenientes legales o contractuales que surgen especialmente en la relación entre compradores y vendedores. Es por esto que el responsable del proyecto debe darle una especial atención. En este caso, escogimos la técnica pertinente para la planificación de la gestión de las adquisiciones de la metodología BIM. Esta metodología se utiliza en la planificación, diseño, construcción y gestión de infraestructuras de edificios, y esta se basa mediante distintos modelados que pueden ser 3D, 4D, que integran la información detallada sobre las características físicas y funcionales de un proyecto. Para esto seguimos una serie de pasos. El primer paso sería la identificación de las adquisiciones mediante el modelado 3D. Como previamente se había dicho, es un tipo de metodología que trabaja con un modelado específico. Esto se haría en este caso para identificar con precisión todos los materiales, equipos y elementos de construcción para la modernización y la reconstrucción. Este modelo 3D tiene información o contendría información detallada sobre los componentes, como pueden ser dimensiones o cantidades, y especificaciones técnicas y desempeño del producto. Esto lo que permite es facilitar la lista de compras y la documentación de las adquisiciones que se van a hacer. Mediante la metodología BIM también se busca determinar las cantidades exactas. Al ser un modelado, puede generar una medición automática de cantidades. Esto se puede dar en una lista de materiales con cantidades exactas y eliminando el riesgo sobre la sobreestimación de adquisiciones. Esto es bastante bueno en este clase de proyectos de reconstrucción, ya que pues las cantidades pueden llegar a variar según las modificaciones que se realicen a las viviendas a restaurar. Además, para la planificación de la gestión de las adquisiciones, se plantea planificar la secuencia de adquisiciones. Por medio de este modelo BIM se puede llegar a integrar con otras herramientas como lo son Project para establecer la planificación precisa para las adquisiciones. Esto mediante un cronograma de adquisiciones, el cual se puede sincronizar con el progreso que se lleve en la construcción para asegurar que los materiales estén disponibles en las distintas etapas de construcción según el cronograma general del proyecto cuando se necesite. También lo que se pretende hacer mediante el uso de este BIM es documentarlo en el SOW, en el Statement of Work, que es la misma declaración del trabajo. Este es un documento que establece los distintos términos y condiciones del trabajo a realizar en la gestión de adquisiciones para este caso. Para este proyecto de reconstrucción y modernización de casas fiscales, en el SOW se va a añadir lo que vimos en la metodología BIM o lo que hicimos. Es decir, toda esta identificación de adquisiciones, determinación de cantidades y planificaciones de secuencias se incluyen para definir claramente las actividades entregables, expectativas, esto a fin de garantizar la correcta adquisición de materiales, de equipos, de servicios y pues que sean compatibles con el diseño y la planificación en busca de optimizar costos y tiempos de entrega. Además, esto se tiene que tener en cuenta que va en base al cronograma de construcción. En el Statement of Work se especifica ya este cronograma, la selección y la evaluación de proveedores y contratistas, la gestión de contratos y pues se asegura que se cumplan normativas y requisitos ambientales que pues en este proyecto están basados más en requisitos a nivel nacional. El segundo paso es efectuar las adquisiciones del proyecto.
Para efectuar las adquisiciones del proyecto, primero se va a hacer un proceso de evaluación de las propuestas de los distintos oferentes frente al proyecto. Se tiene en cuenta que estas propuestas, al ser un proyecto de carácter público, se realizan en un banco de oferentes establecido según las normas que existen a nivel nacional. Entonces, esta evaluación de las propuestas se da. Después de esto, se seleccionan los contratistas. Esto es muy importante porque va a tener contratistas en diferentes áreas, como son estructuras, electricidad y plomerías. Entonces, pues se debe evaluar la calidad del trabajo y los plazos que prometen estos contratistas. A partir de eso se da un análisis para la toma de decisión. Analizan las distintas propuestas, los plazos, los distintos como ofertas que les dan tanto los contratistas como proveedores. Y pues a partir de esto surge como resultado la lista de proveedores y contratistas seleccionados, la selección de los contratistas y los contratos y la documentación. Estos contratos pueden especificar los detalles sobre tiempos de entrega, los precios y las condiciones de pago que se les va a dar a los contratistas y proveedores. A partir de esto surge posterior un proceso de control de la calidad y el cumplimiento en las adquisiciones. El encargado de proyectos debe hacer esto para mirar si estos contratistas ya en el momento de la ejecución están cumpliendo con los requisitos, con los estándares de calidad. Debe verificar que las entregas se estén dando en los plazos y que la cantidad y la calidad prometida de los productos en estos documentos que se firmó sean correctos. A continuación podrá observar las referencias. Gracias por su atención.